¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, tenemos ya, Nico, al próximo invitado para hablar. Gran invitado. Gran invitado, Nico lo conoce muy bien. Estamos hablando de Gonzalo Taboada, consultor, politólogo de la sastrería, a quien ya le damos aquí la bienvenida a nuestro estudio. Lo saludamos y ya se va a acomodar. Ahí nos saludamos. Para hablar, bueno, de qué pasó en estas elecciones, ¿no? ¿Era algo que venían observando? ¿Los agarró de sorpresa? Contanos un poco, Gonzalo. Bueno, ¿cómo están? Primero, gracias por la invitación. A ver, en la sastrería nosotros trabajamos con Sheila Birker de 3.0 y muchas veces los trabajos de Sheila son un gran predictor, ¿no? Digamos, Sheila tenía, digamos, antes de la elección, ahora ya podemos hablar, pero ya son cuestiones Sí. no confidenciales. Tenía, hace no mucho, hace una semana, tenía un 37 largo, 38 a 35, la Libertad Avanza, incluso con resultados parciales, por ejemplo, en Santa Fe, que a mí mismo me costaba. Yo le dije, digo, Sheila, No puede ser. ¿estás segura que Claro. tercero, Puyaro? O sea, ¿cómo puede ser? Si ganó la convencional constituyente, bien y demás. Sí, es así. Y efectivamente al final, la semana pasada, el viernes midiendo la diferencia en PBA y era, che, hoy está 5, mañana está 3, o el otro día estaba 3, entonces... Nada, hay cuestiones vinculadas a cómo se termina ordenando al final la oferta, que nada, hoy creo que a todos nos sorprendió el resultado ayer, pero después, cuando uno baja la espuma y demás, vemos algunas cositas, vemos positivas, no, vemos algunas cuestiones lógicas, desde la lógica, ¿no? En lo que es el tracker que nosotros hacemos en la sastrería junto a Sheila, que se llama ¿Qué tienen los argentinos en la cabeza? Vimos cómo desde... Me gusta ese título. Muchas gracias. Desde lo que es el inicio de la gestión, la valoración positiva de la gestión, ¿no? Y eso siempre más o menos estaba, casi que era, no se rompía, ¿no? Digamos, había un 50 y piquito de aprobación de gestión desde que asume Milei. Recién tiene una oscilación el año pasado con lo que son los primeros vetos, donde hay una oscilación, pero recupera rápido. En un mes lo recupera muy importante, muy fuertemente. Este año con Libra vuelve a tener una oscilación y es una oscilación que tarda en recuperar, más o menos unos 3 meses, 2-3 meses, pero nuevamente volvía a ese 50%. A partir de julio, por una seguidilla de cuestiones vinculadas a economía, vinculadas también a lo que es luego el cierre de alianzas electorales con los gobernadores, ahí empieza un declive, ¿no? Digamos, desde 50 llegamos a 40, pierde 10 puntos de imagen positiva la gestión. Y nunca la imagen positiva se traslada, nunca la imagen positiva es intención de voto, eso siempre es importante aclararlo. Pero claro, la imagen positiva en la última emisión estaba en 40, 41. Claro. Se llevó toda la imagen positiva se fue a votos. Trasladó a votos. Exactamente todo, y ahí es donde se explica un poco el resultado de ayer. Bien, y en provincia de Buenos Aires, esto que hablábamos, ¿no? Hace un ratito de ese 7 de septiembre, esa fotografía, que muchos ya la trasladaban automáticamente a que iba a pasar eso en esta elección. ¿Qué crees vos que pasó? Mirá, este año hay momentos que cambian un poco la dinámica. En un principio, este antimileísmo que empieza, en realidad esta rotura de esta alianza con los gobernadores y demás, que surge en un principio a partir de esto, ¿no? Digamos, el gobierno nacional armando en los territorios de los gobernadores, metiéndose en el pago ajeno y rompiendo esa alianza y de alguna manera esa pax romana, ¿no? Dentro del Congreso. A partir de agosto, agosto principalmente, vemos cómo caen todos los números o en realidad suben los números negativos en el Congreso y le cuesta un Perú aprobar hasta el veto. De hecho, aprueba solamente jubilaciones, sostiene el veto de jubilaciones, el resto los pierde. Pero bueno, a partir de ahí es donde este antimileísmo empieza a instalarse. El 7 de septiembre termina de ser un gran catalizador para activar el anti-kirchnerismo. El anti-kirchnerismo que estaba un poco... No dormido, adormecido. Pero estaba, claro, no estaba tan vital. A partir del 7 de septiembre se dispara la intención de voto. Sí, O sea, de hecho, esa idea de clavarle el último puñal, el último clavo al cajón, ¿no?
se jugaba mucho desde el kirchnerismo, bueno, no lo lograron, no funcionó, y hoy, bueno, parece lo contrario. Sí, ¿no? sí, totalmente. El 7 de septiembre es el gran catalizador del año, en términos de dinámicas políticas, y luego del 7 de septiembre la intención de ir a votar, me corrijo, dije intención de votar, la intención de ir a votar pasa de 62 a 72. Claro. ¿Por qué? Es el votante que se activa por el miedo al kirchnerismo, entonces el antikirchnerismo termina ganándole, probablemente podemos decirlo, de 68 a 60, ¿no? Digamos, el antikirchnerismo al antimileísmo. Y esa es otra también de las razones de por qué ayer... Y una de las cosas que se vio también en esta elección fue que el nivel de participación fue el más bajo de los últimos años, desde casi la vuelta de la democracia hasta ahora. Ahí hay todo un sector que evidentemente lo que tiene por ahí es un descontento con la clase política en general. ¿Ustedes ven que hay alguna chance ahí de apelar a ese sector, de por ejemplo, de acá a 2027? Es el número más bajo de las participaciones en elecciones generales. Estamos arriba de lo que fueron las PASO del 21, que fue 67%, pero es el número de generales más bajo desde el 83. El más bajo había sido 71 hasta el día de ayer. Una cuestión puntual en relación a la participación. La participación, lo que recupera de participación, que en un año donde el ausentismo fue la gran vedette del año, digamos, la participación que se aumenta se la lleva en gran parte se la lleva el gobierno nacional de Milei. Pero incluso algunos números de referencia. Si nosotros vemos que en 2021, ¿no? Digamos, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza sumaron 4.2 millones en provincia de Buenos Aires, solo provincia de Buenos Aires. 4.2 millones. En 2023, Juntos por el Cambio de la Libertad Avanza sumaron 5 millones y ahora sumaron 3.6. Te da la pauta de que hay que parte, si hubiese sido 70%, quizás la victoria de Milei hubiese sido aún más grande. Claro. ¿Por qué? Porque esa parte se la lleva Milei. Hoy hay parte de voto de Milei que en estas elecciones dijo, no, me quedo en mi casa. Sigue el escenario polarizado, a full. Sí. Las otras fuerzas vimos que muy flojas, ¿no? Sí. Las terceras fuerzas han demostrado que no capitalizan la intención del voto de antikirchnerista. O sea, por más que Puyaro haya hecho unos intentos muy fuertes de polarizar con el kirchnerismo, la opción antikirchnerista en Santa Fe eligió a Milei. Nico. Y en ese sentido veníamos discutiendo recién antikirchnerismo, antiperonismo. Se habló también mucho de antimileísmo, particularmente en este año, y una de las hipótesis era ver, bueno, si el antimileísmo había crecido lo suficiente como para ganarle al antikirchnerismo en tanto identidad, ¿no? En la sociedad. ¿Qué ves de eso hoy como foto, pero incluso proyectado hacia adelante? ¿El antiperonismo, el antikirchnerismo es la identidad más fuerte en este país o hay un antimileísmo creciendo que pueda disputar ese lugar? Probablemente a medida que nos alejemos de las experiencias kirchneristas pueda de alguna manera perder fuerza, ¿no? Digamos, esa identidad anti, ¿no? Digamos, hoy el antikirchnerismo es más que el antimileísmo. Pero claro, a medida que pasa el tiempo, nos vamos a ir alejando del gobierno de Alberto Fernández, que es la gran referencia hoy por hoy del antikirchnerismo, o la más vital, más allá de los gobiernos de Cristina, y el antimileísmo, dependiendo de los resultados de la gestión mileísta, que todavía tiene tiempo por delante, sean 2 años, sean 6 años, o el tiempo que sea, muy probablemente genere insumos para incentivar esa identidad antimileísta, ¿no? Y a la vez hay que tener en cuenta algo, digamos, Macri en 2017 gana con el 42% de los votos, pocos meses después se empieza a complicar la cosa y en 2018 tiene un muy mal año y al otro año, en 2019, pierde las elecciones. Entonces hay que matizar de alguna manera este resultado tan potente de Milei este año y ver también cómo se da esa dinámica. Si no cambia Milei, algunas tesituras políticas probablemente abone a la construcción de más antimileísmo. Gonzalo, y están hablando de la identidad política, el eje mileísmo, antimileísmo y kirchnerismo, antikirchnerismo, pero también está el factor economía. Sí. El gobierno llega a esta elección en una recesión, sí. Técnicamente, y también salarios deprimidos, actividad económica, bueno, con la recesión y demás.
¿Pensás que además de esta identidad política hubo un voto de confianza? ¿Va a mejorar mi expectativa económica, familiar, general del país? ¿Todavía puedo dar una segunda oportunidad al gobierno? Sí, esta idea de estamos en el medio del río, o, perdón, por ejemplo, para recibirse hay que atravesar espacios o momentos que no son del todo gratos y demás. Eso está en es una de las razones de por qué hay gente que votó sabiendo que la situación actual no es negativa o no es positiva. Hoy todavía la promesa, el único que promete futuro sigue siendo Milei. El peronismo, el kirchnerismo apela a imágenes anteriores, apela a imágenes pasadas. No hay una propuesta. Pensémoslo, hagamos el ejercicio. ¿Cuál es la propuesta? ¿Hay alguna propuesta de repente de, no sé, hasta incluso si está instalada la cuestión de la reforma tributaria, si está instalada la cuestión de la reforma laboral, en términos de opinión pública? ¿Hay alguna propuesta de reforma laboral de parte del peronismo, de parte del kirchnerismo, o simplemente es, no, la reforma laboral no tiene que suceder? Entonces, hoy el único que promete todavía es Milei. De hecho, no está vendiendo presente Milei, está vendiendo futuro, un futuro donde hoy hay que pagar el costo de ese futuro. Sí, incluso impacta esta idea de convalidar el ajuste con la idea de que a futuro voy a estar mejor, ¿no? Sí. Estamos haciendo el esfuerzo ahora por lo que va a venir adelante como premio o como opción para estar mejor. Sí, este programa se llama Manicomio Nacional y vos me decías que la consigna, la pregunta era ¿qué pasa en la cabeza de los argentinos? ¿Ya lo pudieron responder o está medio complicado? ¿Qué tienen los argentinos en la cabeza? ¿Qué tienen los argentinos en la cabeza? Vamos viendo, hay cosas que son constantes y hay cuestiones que van oscilando a lo largo de las distintas coyunturas. Así que lo importante es ir viendo cómo oscilan, ¿no? Ahí me llama la atención, bueno, esto que decías vos de promete futuro, ¿no? Porque uno estaba acostumbrado a decir por ahí que, bueno, el argentino vota con el bolsillo, si está bien y le va bien, vota. Pero ahora lo que estamos viendo es que, por ejemplo, vos vas a la calle y mobileros en televisión, todo le preguntan a la gente, ¿llegás a fin de mes? No. ¿Te alcanza para el bondi? No. ¿Podés hacer las compras del supermercado? No. ¿Y a quién vas a votar? A Milei. Empresarios pymes también, ¿no? Empresarios pymes, claro. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Es como difícil explicar con las teorías que uno tenía de esto de la gente vota con el bolsillo, porque ahora ni siquiera pareciera que vota con el bolsillo, sino con la promesa de un bolsillo que tal vez en algún momento llegará. Sí, es una expectativa. Se 35 vota años. Bueno, esta vez sí, ¿no? De 35 años no me acuerdo ya qué somos dentro de Irlanda. 35 años. Éramos Irlanda. Irlanda que bajó la jornada laboral. Mirá Irlanda vos. que ganó un 70% Ya no, la izquierda. ahora es Perú, ¿no? Ahora es Perú. Bueno, sí, Perú tiene esa situación donde la macroeconomía es preciosa, envidiable y demás, y después tenés 8 presidentes en 6 años, ¿no? Digamos. El bolsillo claramente es esta lógica de la economía estúpido, sigue siendo un tema, pero claro, hoy no se votó en función del presente. Probablemente en 2027 sí ya no le sirva tanto la discusión o la premisa de decir, bueno, dentro de 5 años ya llegamos, ¿no? Digamos, no. Esta primera elección de medio término, de alguna manera, nuevamente, puede tener alguna lógica, ¿no? Digamos, quien apostó a una opción muy extrema en el 23, porque no quería lo anterior, ¿por qué no seguiría apostando 2 años más? ¿No? Digamos, Argentina, el pueblo argentino castiga en las urnas. Lo castigó a Alberto, lo castigó a Macri, castigó incluso, digamos, también al kirchnerismo cuando la economía estaba bien, ¿no? Digamos, incluso castigó política y ni siquiera castigó economía. Entonces yo creo que este grupo mayoritario, digamos, este 40%, más allá de algún voto muy extremo, digamos, antiperonista o antikirchnerista, hay parte de ese voto que dijo, bueno, estoy mal hoy, estoy mal. Claro. Pero quizás esta opción puede llegar a funcionar en los próximos 2 años, vamos a ver. Creo, Gonzalo, también que se da un fenómeno nuevo, es la conjugación de la economía no está bien en el presente y hay casos de corrupción en el gobierno. Sí. Y siempre se hablaba de que cuando la economía está bien, la corrupción no importa. Ahora, cuando la economía está mal, sí te caen sobre la corrupción. Mirá, ¿qué pasa ahora? Con corrupción sucede algo muy llamativo, digamos. La corrupción siempre tiene
como nosotros preguntamos, en ¿Qué tiene los argentinos en la cabeza? Preguntamos principal preocupación o principal problema del país, ¿no? Literalmente hasta 2023 el principal problema era la inflación. La inflación se fue bajando, digamos, como principal preocupación. La corrupción siempre tuvo una base de gente importante que manifestaba que era un problema, ¿no? Esa base de gente con una identidad principalmente antikirchnerista o antiperonista. A partir de Libra, en febrero, que entra la duda si hay corrupción en el gobierno, luego con el 3% de Carina se confirma que hay corrupción en el gobierno, pero digamos, entra la duda en febrero. Entonces, a la base antikirchnerista o antiperonista que decía que la corrupción era un problema, se le suma una parte de votos peronistas que dice, es un problema, ¿no? Digamos. Y ahí se dispara como principal problema del país. Es el principal problema del país desde febrero de este año, la corrupción. Así todo, no terminó de ser un factor determinante para el voto. Gonzalo, y siempre en las encuestas nosotros vemos la mala reputación que tiene la administración norteamericana, Donald Trump y demás, pero linkeándolo con el tema económico y la injerencia de la administración Trump en el gabinete, en el Poder Ejecutivo, está esta cuestión de el voto de, más allá de la expectativa económica futura, que el lunes no se dispare el dólar y se vaya toda la mierda. Sí. Que en eso tiene mucho que ver. O sea, a pesar del sentimiento, entre comillas, nacionalista contra los Estados Unidos, la gente votó pensando que el salvataje estadounidense podría ayudar a que mañana, a que no tuviéramos una corrida. ¿Cómo ves esas dos cuestiones? El nacionalismo y la cuestión económica inmediata con respecto a la ayuda económica. Yo creo que en parte lo que se discutió es lo local. No sé si tuvo tanta influencia el apoyo de los Estados Unidos, más allá de ser la traslación, digamos, de dónde está la fortaleza de la promesa, ¿no? Digamos, la fortaleza de la promesa hasta no hace mucho era Milei. Hoy no es tanto él como promesa, sino lo que él propone, ¿no? Digamos, propone un desarrollo, no un desarrollo, sino una mejora en términos estructurales y demás, donde el apoyo de Estados Unidos se vuelve una de las razones para poder entender que eso puede ser algo viable, ¿no? Digamos, el apoyo de Estados Unidos, convengamos que es un apoyo extraordinario en relación a que nunca sucedió de esta manera. Están comprando pesos, hoy Trump diciendo ganamos, papelitos. Estados Unidos ganó plata invirtiendo en los pesos, ¿viste? Entonces es como, se la jugaron entera, le salió bárbaro, y de alguna manera sin el apoyo de Estados Unidos no había octubre, ¿no? Tengo una pregunta para hacerle a Gonzalo, porque él trabaja mucho escenarios parlamentarios, escenarios del Congreso. Lo veníamos discutiendo mucho en la previa de cómo podía quedar el gobierno. Y bueno, de cara ahora a todas estas reformas que se presentan como la nueva promesa de la que estabas hablando, ¿no? Esto de, bueno, el que viene con una propuesta hacia adelante es Milei. Esa propuesta son las reformas. Ahora, ¿cómo queda parado el gobierno hoy con la elección de ayer para llevar adelante o no esas reformas en el Congreso? Lo primero es que después del resultado de ayer se disipa la principal duda, que era, ¿tiene un tercio? O sea, para resistir un juicio político, para sostener un veto. ¿Tiene un tercio? Sí, lo tiene. El tercio lo tiene, con los diputados puros violetas, está casi cerca, pero sobre todo con los amarillos, digamos, ahí ya está holgado por arriba de los 86. Y ahora tiene con el apoyo, digamos, de lo que es diputados de gobernadores aliados. Hablando de diputados, ¿no? Digamos, Senado es otro escenario, que ahora lo charlamos cualquier cosa, pero diputados entre puros Libertad Avanza, amarillos del PRO, gobernadores aliados, diputados de gobernadores aliados y los famosos radicales peluca, llega más o menos a 113, entre 110 y 115, porque hay 8 provincias todavía que están en un empate técnico. Y hay que definir ahí, digamos, ahí de esas 8 tenés 3, PBA, Santa Cruz, La Pampa, que depende de quién quede primero, se queda con un diputado más o se queda con un diputado menos. Entonces eso es en diputados, 113 contra 113
ahora no me Ahí acuerdo. está la perfecto. plaquita. Ahí está. 113 del oficialismo, 105 de la oposición, polarizado. Ujú. Es un país, el país dividido se ve en diputados. Bien representativo ahí. Y el medio termina quedando con un grupo de árbitros que hasta nosotros habíamos, más o menos en las proyecciones, nosotros habíamos hecho 3 escenarios antes de las elecciones. Nos daba que el grupo de árbitros quedaba en 55, 50, o sea, era un grupo un poco más numeroso, se achicó. Se lo llevaron claramente, se lo llevó gran parte del oficialismo y quedó en 39, ¿no? Digamos, un grupo 40, o sea, hay que terminar de ver cómo cierra ese número. Si vemos la siguiente, podemos ver el detalle, ahí va, de lo que es, esto es el detalle de Senado. Sí. De diputados, vamos a ver. Claro, si sí, ahí está, perfecto. Vemos que de los 113 del oficialismo hay 76 puro de la Libertad Avanza, 24 del PRO, que hay que ver estos 24 del PRO, porque esos 24 del PRO está Santilli. Claro, ya está convertido hay que en ver, violeta. ya es un amarillo violáceo, Sí, digamos. Entonces hay que ver cómo terminan conformándose, porque el PRO hoy está en disolución, son muchas tribus dentro del PRO, ¿no? Los 10 diputados de los gobernadores aliados, que responden a Esdero, Cornejo, Frigerio y Poggi, y los 3 radicales con peluca. De la oposición, vemos ahí la diferencia, ¿no? 67 de Fuerza Patria, 27 de PJ provinciales y unos 11 de otros, de los 6 de Gerardo Zamora, 4 del FIT y Natalia de la Sota, que votó siempre en contra del gobierno. Y en el medio están estos 39, ¿no? De estos 23 de Provincias Unidas puede que no terminen de ser necesariamente 23, porque ahí adentro estábamos poniendo en el a priori a Pichetto, a Massot, que lo chupan, ya está. Bueno, pero que estaban, Randazzo, Stolbizer, Monzó, son parte, hasta el 10 de diciembre, son parte del bloque de Pichetto. Entonces, y fueron candidatos por Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires. Por eso decimos, bueno, ¿dónde los ubicamos? Pero hay que ver cómo se termina de conformar. Si es que se va a terminar de conformar Provincias Unidas como bloque, no lo sabemos. Muy cerca del quórum propio. Sí. Bueno, totalmente. Queda muy cerca del quórum propio. Si se fijan, entre los grupos de 39 hay 6 que son ex aliados. Ahí están los 2 del MID, Sago y compañía, y los 4 de Coherencia. Claro. Entonces, la sarrieta de la vida. ¿Y en el Senado, Gonzalo? ¿Qué escenario tenemos? Al renovarse de manera por tercios, todavía no termina de quedar una cuestión muy polarizada, ¿no? Vemos 3 tercios donde claramente el oficialismo tiene el tercio más numeroso, ¿no? Pero nuevamente, como decía recién Nicolás, el quórum, ¿cuán lejos está el quórum? De esos 27, con 10 está. De esos 10, hay 21 en el grupo de árbitros. El precio y en los árbitros lo más importante son los gobernadores. O sea, tanto los de Provincias Unidas como de los no alineados, que son Rolo Figueroa en Neuquén, Beretilnec en Río Negro, Pasalacua en Misiones, Orrego en San Juan, Sáenz en Salta. Tenés gente con quien negociar, ¿no? Digamos, ahí el gobierno, y un poco ya hoy lo estamos viendo ayer lo vimos, pero hoy a la mañana Milei se sacó la campera y se puso el saco y el traje, digamos, empezó a cambiar desde lo estético, ¿no? Si ese cambio de lo estético representa este nuevo Milei que requiere este momento, donde tiene que llamar un poquito más al consenso. Ampliarse más, ¿no? Ampliarse. A los opositores le va a seguir tirando con de todo, pero a los árbitros los tiene que tratar de ya no tienen que ser todos cucas, ¿no? No, totalmente. No tiene que seguir la misma lógica, porque claramente perdió desde julio en adelante, porque todos eran cucas, perdió todo lo que en el Senado todo, y en diputados perdió la gran mayoría. Seguir con la misma lógica cuando no tienen a otro lugar a donde ir, porque tampoco les garpa a los gobernadores es pegarse con el kirchnerismo. Bueno, si quiere negociar del otro lado va a tener con quién. Justamente lo pensaba en eso que vos decías, por ejemplo, de los gobernadores que no alineados. Sí. Yo soy de Río Negro, Beretilnec, Rolo Figueroa en Neuquén. Digamos, son gobernadores que justamente por ahí
fíjate qué pasó con la ley Bases, ¿no? A Bertinelli le prometieron una rotonda, le prometieron la planta de GNL y entregó los votos. Después no le salió bien. Después no tuvo ni la rotonda ni la planta de GNL. Y quedó tercero y quedó tercero, y eso justamente tiene rebote, digo. Pero me parece que, como decís vos, que si efectivamente hay una negociación donde se puede cumplir las promesas y no son promesas que quedan en la nada, son gobernadores que tranquilamente se van para ese lado. Los gobernadores tienen que, su principal objetivo no es una cuestión nacional, su principal objetivo es gestión provincial. La gestión provincial requiere apoyatura nacional, la requiere, así funciona, con cualquiera de los colores políticos funciona así. Entonces, incluso lo vemos en el caso de Jaldo en Tucumán. Jaldo en 2024 fue el primero que la vio, fue Jaldo, digamos, rompió, hizo su negociación particular, logró fondos para poder hacer una gestión, que luego la gestión, y este año, en 2025, bajó. Nosotros evaluamos un poco lo que es el porcentaje de apoyos. En la Sastrería hicimos un trabajo de porcentaje de apoyos de los aliados, ¿no? Y de cómo osciló entre 2024 y 2025. Son 2 años completamente distintos en términos legislativos. Jaldo tenía en la provincia de Tucumán arriba de 80% de apoyo en sus legisladores al gobierno nacional. Bajó a 15 en el 2025. Logró resultados en el 2024, rompió esa alianza en el 2025, agrupó al peronismo en toda la provincia, todo el peronismo junto, encabezó, hizo una elección tremenda. Por 20.000 votos, 15.000 votos, no se llevó 3 de 4 diputados. Entonces, claramente los diputados van a hacer la suya, los gobernadores van a hacer la suya en función de resultados en el pago propio y en algún punto... Es el territorio. Es el territorio, y el territorio hay que cuidarlo. Sí. Nico. Y ahí cómo queda parado el peronismo, ¿no? Porque si se especulaba con la posibilidad de que la derrota de Milei el 7 de septiembre proyectara a un Axel Kicillof como un líder que incluso pudiera romper las fronteras de la provincia de Buenos Aires, con negociaciones abiertas con otros mandatarios provinciales, con el bloque de Provincias Unidas, que era una incógnita, a ver cuán fortalecido podía salir. Digo, se estaba empezando a armar como esta expectativa de que, bueno, quizás se conformen distintas alternativas a Milei, poderosas, que hasta puedan negociar entre sí, y bueno, de alguna manera le planteen una discusión por 2 vías al gobierno nacional pensando en el 2017. Ahora, con Provincias Unidas regalada, vamos a decirlos así, provincias hundidas, decían ayer en el búnker del peronismo, me parece que también en el búnker libertario se empezó a instalar eso. Desastre. Con el peronismo fragmentado, con el que, digamos, asomaba como para ser su líder, habiendo sufrido una derrota muy importante. ¿Cuál es la perspectiva que ves hacia adelante? Hoy la oposición, pero principalmente el peronismo, está en una diáspora. O sea, el peronismo no tiene una conducción, lo vemos en los mismos nombres de los frentes que que tuvo el peronismo en estas elecciones. 13 solamente fueron los que tenían Fuerza Patria como nombre y los demás tuvieron su propio nombre. Algunos parecidos, Fuerza Patria Peronista, Fuerza Entre Ríos, Fuerza San Juan y otros cualquier cosa, o sea, de una identidad bien propia, ¿no? Defendamos La Pampa, federales en La Rioja, Frente Tucumán primero en Tucumán. Entonces, el peronismo hoy está en una diáspora, no tiene conducción. La conducción está discutida abiertamente, ya ni siquiera de una manera tácita y demás, y muy probablemente ahora, ¿cómo decirlo sutilmente? Ahora empieza ahora va a correr sangre. Ahora los tiros. Ahora empiezan los tiros de verdad. Y ¿no? Sí, porque es ahora donde se va a discutir. Ya no tenemos en este momento la obligación, o el peronismo no tiene la obligación de guardar las formas porque tenemos la elección por delante. Ya no tiene la elección por delante. Ahora empieza la discusión en serio y nuevamente el territorio, como vos decías recién, el territorio en política es todo, ¿no? Digamos, la política hay que entenderla desde el territorio. Y hoy por hoy, Cristina, como conductora del peronismo, está tan alejada del territorio que está elevada en un balcón. Literalmente hablando. Y discuten, ¿y qué gobernador del peronismo
está de alguna manera defendiendo, diciendo la conductora es Cristina. Hagamos el ejercicio, o sea, no lo sé. ¿Cuántos intendentes de la provincia de Buenos Aires, siendo el bastión, uno de los bastiones del peronismo, cuántos intendentes están diciendo, che, no, Cristina corazón? Como quilmeño me siento ofendido. Bueno, yo como quilmeño, colega quilmeño, ¿entendés? Claro. Te da la pauta que si vos tenés a Mayra Mendoza diciendo desde el conurbano vamos a recuperar la nación, es como te estás replegando un montón, un montón. El próximo tuit es desde Quilmes y el próximo tuit, vos que sos de la zona, no sé, desde Bernal, claro, ¿entendés? Claro. O sea, es como cada vez más chiquito, ¿no? Hoy el peronismo está en una diáspora, la oposición también, ¿no? Porque la oposición no tiene una identidad nacional. Provincias Unidas se llamó solamente Provincias Unidas en Santa Fe y en Córdoba. Claro. En Chubut se llamó de otra manera, en Jujuy se llamó de otra manera, en Corrientes se llamó de otra manera, en Santa Cruz se llamó de otra manera. Hoy el único espacio cohesionado es el oficialismo. Gonzalo, para cerrar y agradecerte, con este mapita, estos números que nos mostraba el Congreso que se viene, a Milei se le terminan las excusas. Sí, bueno, ahora es eso, ¿no? Digamos, este riesgo Cuca podrán seguir usando, pero ahora le toca jugar a él. Ya que hablaba tanto de, bueno, las negras también juegan, bueno, las blancas arrancan, ¿no? Digamos, así que te toca a vos, le toca a Milei, y ahora ya no tiene tanta excusa, ¿no? Digamos, porque está cerca, y está cerca de los números que requiere para avanzar con reformas. Tendrá que negociar, por supuesto, Veremos, o sea, uno cuando lo ve a Milei sabe que es un tipo genuino, con sus extravagancias y demás, pero sabe que es un tipo genuino, y ahora un poco esta versión más moderada. ¿Cuánto va a durar? Y demás, sabe que es en algún momento es operativa, digamos. Entonces, veremos cuánto tiempo lo sostienen y veremos veremos si efectivamente empieza a negociar. Bien, ¿Qué Gonzalo. tiene en la cabeza Milei? Claro, esa ahí, para cerrar, Gonzalo, ahí la pregunta de Nico, ¿qué tiene en la cabeza Milei? No sé, no me expongo. No te- me expongo. Claro, no hagas- Psicólogo ahí. No, yo no soy psicólogo, mi mujer sí, pero yo Bien. no. Gonzalo, muchas gracias Por favor, por la ustedes. buena onda. Bueno, pasó acá por los estudios de Diagonales Stream, por Manicomio Nacional, Gonzalo Taboada, consultor a quien le agradecemos aquí por el tiempo. Vamos allá.